Ya vimos en la charla anterior cómo se regula la fisiología del ciclo estral. Ahora vamos a ver cómo manejamos cuando las características del ciclo estral generan problemas o perjuicios en la performance de las hembras. Entonces vamos a ver qué métodos, la gran mayoría farmacológicos y otros mecánicos y otros biológicos, que podemos utilizar para controlar la actividad del estro o el diestro. Las patologías del ciclo estral, la gran mayoría corresponden a las patologías del estro. Ya vimos los estrógenos, todas las acciones que tenían y cómo inciden en el comportamiento y en algunas estructuras que tienen que ver con el aparato reproductor. Algunas pocas yeguas presentan ciertas alteraciones del comportamiento en el diestro cuando la progesterona está elevada. Recordemos que la progesterona, entre otras cosas, es un tranquilizante muy fuerte. Y yeguas que son demasiado tranquilas durante el diestro van a estar más tranquilas que de costumbre. Por lo tanto, ya sea durante el estro o el diestro, las alteraciones psicofísicas, por así decirlo, tienen que ver con una disminución de la performance, ya sea en el entrenamiento o en las competencias. Por lo tanto, es menester diagnosticar en qué momento del ciclo estral se produce esta disminución en la actividad deportiva. Y es por ello que necesitamos de alguna forma plantarnos frente a qué momento del ciclo estamos para poder controlarlo. Si está el problema durante el estro, habrá que hacer una inducción hacia el diestro, sacarla del estro, y de presentarse el problema menos frecuente como lo es en el diestro, habrá que llevarlas nuevamente al estro para que puedan tener una actividad física lo más adecuada posible. Por lo tanto, es de suma importancia determinar en qué momento del ciclo sexual estamos. Como vimos recién, hay patologías que se ven en el estro y otras en el diestro. Por lo tanto, habrá que correlacionar la falta de performance deportiva con la característica del ciclo o en qué momento del ciclo nos encontramos. Por lo tanto, se debe hacer un control lo más seguido posible para observar el comportamiento, ya sea del estro o del diestro. El estro es muy fácil porque el peón, el capataz, el cuidador se da cuenta enseguida cuando la yegua está alzada, porque hay una serie de características que ellos la conocen muy bien, ¿no es cierto? Nosotros también, que hacen que presuma que la yegua está en celo, pero no siempre corresponden a un cuadro hormonal, unas características de hiperexcitabilidad o de ciertas formas de comportamiento que nos hacen a nosotros pensar que está en celo, por ejemplo. La respuesta al training es fundamental porque decimos, bueno, corrió mal, no movía las patas, estaba dura, se embaró. Es decir, una serie de características que con el ejercicio nosotros podemos más o menos correlacionar qué es lo que está pasando.
La respuesta ante la presencia del macho es más difícil en un estudio, ¿no es cierto?, porque no los retajeamos, pero sí muchas yeguas cuando la pasamos por al lado de un caballo muestran interés, ¿no es cierto?, y hacen algunos signos de aceptación. Una vez que tenemos esas características, tenemos que recurrir indudablemente a un examen ginecológico lo más acertado posible. Empezamos con una vaginoscopía para observar las características de la mucosa vaginal, fondo de vagina, cervix, secreciones, etcétera, etcétera. Luego hacemos un tacto para corroborar los hallazgos de la vaginoscopía con el tacto y lo complementamos con un examen ecográfico, ¿no es cierto? Porque muchas veces estamos ante una presencia de una endometritis y una vulva inflamada o con secreción nos hace pensar de que algo de actividad estrogénica tiene y no lo es así. Si se puede, es más difícil llegar a hacerlo, pero es más seguro, ¿no es cierto?, hacer un estudio hormonal, de los cuales cada laboratorio tiene su protocolo. Recuerden que las hormonas se liberan en forma pulsátil, quiere decir que tenemos que tener un protocolo para la extracción y la remisión de las muestras. Vamos a ver qué pasa en el eco. Cuando nosotros hacemos el estudio del ginecológico, vamos a ver que a la palpación vamos a notar un cervix relajado, achatado y poco identificable, ¿no es cierto? Es decir, muy blando, muy depresible. Con la ecografía vamos a ver que a nivel del cervix vamos a ver zonas no ecogénicas. Recordemos que acá tenemos edema. Vaginoscópicamente vamos a ver que la mucosa está hiperémica, secreción acuosa y un moco bastante fluido, un moco que no debe sobrepasar, como decíamos hoy, la comisura ventral de la vulva, ya que de tener una secreción aumentada, el estrógeno más la inflamación nos va a dar una secreción visible, digamos, a nivel del periné y del tren posterior. Por otro lado, el cervix, vaginoscópicamente, lo vamos a ver completamente relajado, decimos que está abierto prácticamente, y se encuentra achatado en el piso vaginal. El comportamiento de este momento del ciclo es la acción que vimos de los estrógenos, ¿no es cierto?, para que la yegua busque al macho. Bueno, hay hiperexcitabilidad. Bueno, acá debe decir agresividad y ninfomanía, pero la verdadera ninfomanía no existe. Y muchas veces dejan de comer. Si ustedes arreglen ahí, pongan agresividad y cierta ninfomanía, pero no es es una pseudo-ninfomanía. En el estro se presenta neumovagina y cuando nosotros palpamos vamos a ver que el útero también está lleno de aire. Podemos encontrar algias dorsolumbares, algias abdominales, ambas algias, dolores que son referidos. Recuerden el dolor referido que proviene de dos lugares que confluyen en una neurona en la médula, ¿no es cierto?, y se percibe en las metámeras correspondientes, es decir, prácticamente el dolor no es del longissimus dorsi ni del tren posterior, sino que arranca en el aparato genital. Cuando los celos son muy prolongados, recuerden que los estrógenos
inhiben a la eritropoyetina, por lo tanto es muy factible que en un perfil de una yegua con celos prolongados tengamos cierto grado de anemia. Que es el tratamiento quirúrgico de la sutura de vulva que normalmente la hacemos, ¿no es cierto?, para evitar la aspiración de aire. Pero esa, cuando nosotros la vemos, ya normalmente tiene una endometritis. Las yeguas pueden tener dolor pélvico durante el estro. Recordemos que la yegua ovula por una estructura que es la fosa de ovulación en la cara ventral del ovario, ¿no es cierto? Ahí está hendidura en donde el folículo crece y descarga el líquido folicular que muchas veces se vuelca al peritoneo y produce cierta inflamación. Esa fosa de ovulación hace que la ovulación sea un proceso diferente, por ejemplo, al de otras especies, en donde la albuginia se rompe, ¿no es cierto?, distiende el peritoneo y puede haber bastante sensibilidad en algunas situaciones cuando hay ruptura del folículo. Pero en la yegua no se rompe en la superficie, sino simplemente lo hace a través de la fosa. La ovulación dura, hay distintos estudios que se ha visto la evacuación, pero no más allá de los 4 minutos. Quiere decir que sería mucha casualidad que en el momento de la carrera la yegua pierda porque está ovulando, pero bueno, puede ser. Ahora, cuando nosotros palpamos el ovario cerca de la ovulación, está mucho más sensible. Es decir, sería un dolor iatrogénico, ¿no es cierto? Nosotros a la palpación observamos que cuando palpamos el ovario con mayor sensibilidad, la yegua se mira y levanta la pata. Pero bueno, eso no ocurre normalmente en estado natural, pero puede ocurrir. Y en algunas situaciones puede ser que esa algia ovárica, que es muy raro, ¿no es cierto?, sobre todo con folículos muy grandes, puedan producir algún tipo de incomodidad locomotora del lado del ovario. Lo que se ha llamado el Mittelmerz, no sé si yo lo pronuncio bien, se da en un 30% de las mujeres el día 14, el día de la ovulación. Muchas de estas mujeres, el 30% de ellas, perciben dolores abdominales bajos, ¿no es cierto?, que coinciden con la ovulación. Generalmente se encuentran con folículos de más de 2,5 centímetros. Este dolor periovulatorio se debe primero a la hiperemia. Recuerden que acá han aumentado los estrógenos para producir la ovulación. Hay ruptura de la pared folicular, ¿no es cierto?, que es tejido conectivo. Y como vimos en la charla anterior, las enzimas que se liberan para favorecer la ruptura de las paredes del folículo producen un cuadro inflamatorio. Que estas enzimas se liberan con el líquido folicular. ¿Qué tratamiento hacemos para las yeguas que tienen estos problemas durante el estro? Bueno, lo que primero se intentó es sacar las yeguas de la deficiencia de progesterona. Recordamos que el celo se produce por una disminución de la progesterona. Dijimos que por debajo de 1 nanogramo la yegua se alza. Entonces, inicialmente lo que se hacía era dar progestágenos, realmente de uso humano al principio, ¿no es cierto?,
en estas dosis que ustedes tienen acá, el megestrol, la medroxiprogesterona y la hidroxi, que se utilizaban con una perspectiva de aumentar la cantidad de progesterona por encima de este valor umbral del nanogramo para que la yegua no estuviera en celo. Pero ninguno de estos parece ser que actúa, salvo la hidroxi un poco, ya que no hay una respuesta ni los receptores a estos progestágenos se han determinado en la yegua. Sí, lo que podemos utilizar es progesterona natural. Progesterona natural, que es la progesterona oleosa, la tenemos que dar 150 miligramos por día para superar el nanogramo, y intramuscular, pero esta tiene la desventaja que tenemos que darla todos los días, y intramuscular a una yegua en entrenamiento es complicado. Existe una progesterona micronizada que tiene una duración mayor y podemos utilizarla en una dosis de 250 miligramos por semana para evitar el celo. Si la yegua ya estuviera en celo, tenemos que duplicar la dosis, tanto de la oleosa como la micronizada. Y existe una progesterona de larga acción que aplicando 1,5 gramos por semana también mantenemos una concentración por encima del nanogramo y la yegua se mantiene en anestro. Lo que más ha dado resultado es la denominada aliltrenbolona, que es una hormona, un anticonceptivo de uso oral. Este progestágeno oral, bueno, el nombre más común que lo han visto ustedes es el regumate, pero tenemos el progestal, el singestal y algunos productos de allá en la farmacopea veterinaria argentina. La dosis de la aliltrenbolona es de 2,2 miligramos por mililitro durante 10 días para inhibir la aparición del estro. Si estuviera en celo, tenemos que duplicar la dosis y en vez de dar 2,2 damos 4,4, son unos 10 a la mañana y 10 a la tarde mililitros más o menos, y en 1 a 3 días el celo desaparece. Una vez que dejamos de darlo, cortamos el tratamiento, el celo aparece a los 5 días. Tenemos que recordar que durante este tratamiento lo que se inhibe es la LH. Recuerdan ustedes que la progesterona actuaba sobre las células luteotropas de la adenohipófisis, no así sobre las folículotropas, es decir, la folículo estimulante sigue produciéndose, por lo tanto hay crecimiento folicular. Entonces cuando nosotros suprimimos el tratamiento, más o menos en 5 días, una nueva onda folicular hace que la yegua entre en celo. La precaución que hay que tener cuando se utiliza este progestágeno, el Altreno-Ges, es que al ser un vehículo oleoso se absorbe por piel. Por lo tanto, hay una serie de contraindicaciones que el fabricante, no contraindicaciones, sino de efectos adversos que puede provocar en el operador, ¿no es cierto? El cual hay que tenerlos en cuenta, sobre todo cuando son las mujeres las que tienen que medicar. Durante el embarazo interfiere con las hormonas reproductivas,
puede favorecer problemas vasculares, ya sea en los miembros, en las coronarias. Pueden aparecer ciertos accidentes cerebrovasculares, como así también tumoraciones a nivel de mamas y del útero por estos anticonceptivos. También hay alteraciones hepáticas y alteraciones en el ciclo menstrual. Dijimos que en la etapa de transición vernal, los celos prolongados hacen que la yegua sea muy poco cooperativa para el entrenamiento, tenga anemia y hay que ver que es un celo largo que muchas veces preocupa. No es a consecuencia de un quiste de ovario, si la yegua no tiene quistes de ovarios, ¿verdad? Un folículo que dura más de 10 días es normal en esta etapa en donde la liberación de LH todavía está bloqueada por la melatonina, por lo tanto es normal que un folículo persista, pero no hablamos de quiste de ovario como podrían muchas veces llegar a diagnosticarse. Este estro persistente, en donde los ovarios son multifoliculares y no está todavía la suficiente cantidad de LH como para producir la ovulación. Una vez que se produce la ovulación de un dominante de esta onda, se genera un cuerpo lúteo y ya la yegua normaliza su ciclicidad. En el caso de que tengamos folículos de 25 milímetros que no ovulan, entonces esta cantidad de estrógenos tenemos que bloquearlas por medio de los progestágenos que recién hablamos. Si estamos cerca de que termine la transición vernal y ya tenemos un folículo de 35 milímetros o más, con un inductor de la ovulación generamos el cuerpo lúteo necesario para producir la progesterona y disminuir las características del celo. Lo que utilizan normalmente son las deslorelina, ¿no es cierto? Que se utiliza más o menos, esta que tengo a mano acá es 1.8 miligramos por mililitro intramuscular, 1 mililitro intramuscular. La buserelina, que tiene menor potencia, ¿no es cierto? Si utilizamos 10 mililitros intramuscular o subcutáneos, siempre como análogos del GnRH. Esos serían mecanismos farmacológicos para el mantenimiento de una actividad sexual, digamos, que sea compatible con la falta de estro que tanto problema trae. También podemos tener un anestro ya por métodos, digamos, naturales, fisiológicos, de los cuales algunos han optado con yeguas que son muy intratables y no responden a los tratamientos y que tienen la posibilidad todavía de seguir corriendo, darles un servicio y la mayoría pueden correr sin problema hasta los 5 meses. Algunas han corrido y ganado con preñeces mucho más grandes, pero el anabolismo de los progestágenos de la preñez hace que la yegua, ¿no es cierto?, mejore su temperamento y mejore su estado general. Si nosotros no queremos que continúe la gestación, vamos a inducir a una mortalidad embrionaria o a un aborto, es decir, servimos a la yegua, pero luego de que el cuerpo lúteo primario, ¿no es cierto?, sufre la luteostasis, es decir, ese embrión inhibe la síntesis de prostaglandinas y el embrión va a estar a expensas del cuerpo lúteo primario por unos 35 o 40 días. Si nosotros eliminamos ese embrión, ni bien
se ha producido la luteostasis, por ejemplo, hacerlo el día 20, por ejemplo, la yegua va a estar a lo mejor 3 meses o a veces algo menos, ¿no es cierto?, sin mostrar celo. Es una pseudopreñez. Eso se llama pseudopreñez de tipo 1. A veces la pseudopreñez un poco más larga se puede hacer una vez que aparecen las copas endometriales. Después del día 36, ¿no es cierto?, esa gonadotrofina coriónica va a producir ese efecto luteotrófico, luteinizante y ovulatorio en esos folículos de la gestación. Por lo tanto, si nosotros generamos un aborto luego que aparecieron, por ejemplo, a los 40 días las copas endometriales, la yegua por varios meses, por lo menos 4 o 5 meses, no se va a alzar. O decir, hasta que desaparezcan las copas endometriales. La utilización de esteroides anabólicos se ha utilizado con el fundamento de generar el feedback negativo, ¿no es cierto?, hacia la LH. Se ha usado la boldenona, el estanosol, la nandrolona. Todas actúan como actuaba la progesterona, pero esta vez por este efecto inhibidor de la LH. Recordemos que estos anabólicos tienen más efecto anabólico y menos androgénico, pero no están obstantes tanto como la testosterona, que como vimos se puede aromatizar y nosotros queremos inhibir el celo, y con la testosterona podemos provocar un celo aún más fuerte, un celo de más intensidad, debido a que se aromatiza la hormona masculina y se transforma estradiol o estrona. Un método que tuvo alguna aceptación es la colocación de una bolita de vidrio de unos 3,5 centímetros, vaya, es un bolón, ¿no?, durante las 24 horas posovulación, cuando todavía el cervix no se ha cerrado. Una bolita estéril se coloca con una técnica estéril, o lo más estéril posible, dentro del cuerpo uterino, y esa colocación se hace muchas veces conjuntamente con alguna infusión de antibiótico para evitar alguna contaminación, ¿no es cierto?, a veces ocasional. Pero luego, por medio del tracto rectal, se puede manipular el útero para colocar la bolita casi en la bifurcación de los cuernos o en la unión cuerpo-cornual. Aparentemente, el cuerpo lúteo en estas condiciones, no se sabe a ciencia cierta por qué, hay distintas teorías, persiste casi 3 meses o más, debido a que posiblemente produzca esto una reacción inflamatoria que hace que, crónica, ¿verdad?, que se inhiba la liberación de prostaglandinas. Recuerden que una inflamación aguda, ¿no es cierto?, va a liberar prostaglandinas en forma bastante importante. Pero acá la persistencia luteal se daría, algunos hablan por la mimetización que podría hacer con el embrión, pero el embrión es una estructura que produce hormonas, etcétera, etcétera. Esto no se sabe bien. De todos modos, el que inventó este DIUT de tipo esférico dice que tiene una efectividad de un 40%. Cuando hay que sacarla, hay que inducir al estro nuevamente, y manipulando hacia el cervix se puede extraer. Si no, el cervix no está muy abierto, habrá que usar algún sucedáneo de alguna prostaglandina E como para colocar en el cervix, ¿no es cierto?, para que se relaje. En Australia se ha usado
una vacuna anti-GnRH. Recordamos que en la yegua, en los caballos, el GnRH no es antigénico. Por lo tanto, los australianos lo combinaron con una albúmina bovina, ¿no es cierto?, con un adyuvante, y se usó esto para el control de las poblaciones de caballos salvajes que compiten, ¿no es cierto?, con los cultivos y un montón de situaciones que en Australia se desarrollan en una forma muy importante. Antes le tiraban con rifles, ahora le tiran, si se puede, los encierran y les tiran con un dardo, ¿no es cierto?, con un anti-GnRH. De todos modos se puede aplicar sin tirarlo con ningún arma inyectable, y en las yeguas se ha probado y se pueden hacer 2 aplicaciones, ¿no es cierto?, una por mes. Genera unos anticuerpos que evitan que el GnRH actúe en la adenohipófisis y produce una inactividad estral aproximadamente de 3 a 6 meses. Lo que tiene que, como tiene un adyuvante que es un retardante de la absorción, y la albúmina bovina producen una inflamación que muchas yeguas quedan con el cogote o la patadura. Si esto recordamos cuando vimos en la otra charla que teníamos 2 ondas foliculares. La onda primaria de desarrollo folicular era la onda que daba el folículo que ovula durante el estro, mientras que la onda secundaria da un folículo que ovula o no ovula, pero no va a hacer ninguna actividad en el estro. La onda primaria entonces es la que genera el folículo dominante, mientras que los subordinados se atresian. La secundaria también genera, habíamos visto, un folículo dominante que normalmente va al camino de la atresia, folículo que podemos detectar cerca del día 10, un folículo de gran tamaño, pero la yegua no está en estro, patea el padrillo por más folículo que tenga porque tiene progesterona, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Dijimos que en algunas oportunidades esta onda secundaria puede ovular, y esa ovulación es la que hace que la yegua permanezca en anestro, ¿no es cierto?, por un tiempo variable, a veces hasta que termina la actividad de ese cuerpo lúteo, más de 30 a 40 días, hace que nosotros, sin darle servicio a la yegua, vemos que viene ciclando normalmente y de repente deja de ciclar. Esto es muy factible que haya ocurrido una ovulación diestral después del día 9. Recordamos que la prostaglandina se liberaba el día 14 y el cuerpo lúteo tenía que tener una vida media de más de 5 días, tenía que tener receptores a las prostaglandinas que necesitaba unos 5 días post-ovulación, o post-estro, mejor dicho, 6 días post-ovulación. Es el cuerpo lúteo, entonces, nosotros podemos hacerlo ovular en este momento del ciclo si lo detectamos, y haciendo una ovulación no natural sino inducida durante el diestro, podemos lograr ese anestro que vemos a veces en las yeguas en forma espontánea. Entonces lo importante es revisar y detener un folículo preovulatorio de esa onda secundaria. Le aplicamos 3.000 unidades, por ejemplo, de coriónica, y la aplicamos en el día 10 a 13 para asegurarnos que cuando ovule la prostaglandina no lo va a poder lisar, ¿verdad? Al no poder lisarlo, ese cuerpo lúteo va a permanecer hasta que sufra una degradación normal y natural cerca de los 90 días. Por lo tanto, esos 90 días la yegua no va a tener estro. Bueno, también se han estudiado algunas metodologías extrapoladas de otros animales, pero no dan resultado. Las esponjas vaginales producen unas inflamaciones bastante importantes, el DIU intrauterino tampoco, y lo mejor es el manejo del entrenamiento. Es decir, el cuidador debe considerar que cuando la yegua está en celo no debe hacerle trabajos, y bueno, eventualmente si tiene que correr, correrá, pero saber que
lo mejor es un manejo del ciclo estral a través de la regulación del entrenamiento. Actualmente se ha utilizado la oxitocina, que ustedes la conocen por la acción uterotónica que usamos para las contracciones uterinas o para la eliminación de la placenta, ¿no es cierto? Y lo mismo que para la galactopoiesis, para la sección de leche. Habíamos dicho que durante el diestro, en la yegua, el cuerpo lúteo diestral produce estrógenos. Esos estrógenos actúan sobre la liberación de oxitocina que se produce en el endometrio. Es toda una relación parácrina. Esa oxitocina que se produce en el endometrio actúa sobre las prostaglandinas que se producen en el endometrio. Y entonces la secuencia sería estrógeno, oxitocina, prostaglandina. Esa prostaglandina por vía general, por circulación, va a parar al cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, del ciclo, del ovario que estamos actuando, y degrada al cuerpo lúteo. Se produce la luteólisis y una nueva actividad estral. Ahora bien, cuando nosotros damos oxitocina en altas dosis y en una frecuencia cada 12 horas, desde el día 7 hasta el día 14, fíjense ustedes, el día 14 se tiene que producir la liberación de prostaglandinas. El día 7 estamos en pleno diestro, ¿sí? Cuando ya los estrógenos luteales están actuando sobre la oxitocina, para que el día 14 esa oxitocina libere la prostaglandina. Si nosotros damos 60 unidades, fue lo que se ha estudiado, cada 12 horas, vamos a producir lo que se llama una disminución de receptores, por una regulación de disminución de receptores, el down regulation famoso, ¿no es cierto? Por lo cual no se libera la prostaglandina, es decir, damos mucha oxitocina, se bloquea la liberación de prostaglandina y ese cuerpo lúteo que tenía que lisarse el día 14 no se lisa y puede durar más de 30-40 días produciendo un anestro. Esto es relativamente fácil, yo calculo hacerlo por vía endovenosa, no hay que andar intramuscular, aunque ahora se están buscando, hay unas oxitocinas de acción prolongada que también cumplirían con esa misma finalidad. Pero es interesante porque lo que se hace acá es, sabiendo entonces la fisiología que vimos hoy, cómo inhibimos la cadena estrógeno, oxitocina, prostaglandina. Ahora vamos a ver, algunas yeguas tenían, dijimos, problemas en el diestro. En el diestro lo que vamos a ver, para identificar que estamos en diestro, es por el tacto rectal vamos a poder palpar, ¿verdad?, el cérvix bien duro, cerrado, identificable. Recuerden que es el estrógeno el que produce la contractilidad del miometrio. Estrógeno que se produce en el diestro. Es decir, algunos decíamos que es la progesterona la que aumenta el tono, pero no es la progesterona. La progesterona hiperpolariza, hace todo lo contrario. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el estrógeno luteal es el que mantiene el cérvix bien, ¿cómo se llama?, bien tónico. ¿Está claro? Bien. En la ecografía vamos a ver un cérvix muy ecogénico, ¿no es cierto?, para nada edematizado. A la vaginoscopía la mucosa está seca, si cuesta entrar con el vaginoscopio, vamos a ver que está anémica y el mucus es completamente denso y pegajoso. Y el cérvix hace protrusión en la parte central del fondo vaginal, muy característico.
La progesterona, entonces, tiene efectos deleterios en la actividad deportiva, como algunos lo han estudiado bastante, fundamentalmente como tiene una acción GABAérgica. Disminuye la excitabilidad nerviosa, como lo hacen los tranquilizantes, ¿no es cierto? Aumentan la conductancia al cloro. Por lo tanto, hiperpolarizan las células nerviosas y disminuye la excitabilidad neural. Por otro lado, habíamos visto que aumenta la ventilación alveolar, la taquipnea es bastante característica y muchas veces pensamos que es un problema de termorregulación, pero es que la yegua está con un cuerpo lúteo produciendo gran cantidad de progesterona. También vimos que es termogénica, habíamos hablado que aumenta en medio grado, por ejemplo, o más la temperatura corporal, que se utilizaba como método para el control de la ovulación en las mujeres. Por otro lado, es hiperglucemiante, porque hay una disminución de la sensibilidad a la insulina. Y nosotros, después de comer, cuando estamos con hiperglucemia, no tenemos muchas ganas de trabajar. Por otro lado, disminuye el tono simpático. El ejercicio es una actividad simpática de la lucha o la huida, es decir, la disminución del tono simpático hace que la predisposición a hacer el ejercicio esté bastante disminuida. Por otro lado, el efecto mineralocorticoide es el típico de retención de líquidos del síndrome premenstrual de las mujeres. Es una situación que muchas veces aparece en edemas que nosotros echamos la culpa a cualquier cosa y también es el cuerpo lúteo. En el diestro, entonces, podemos tener algunas algias abdominales referidas, ¿verdad?, a lo que está pasando en el ovario. Nuevamente estamos con el dolor referido. Antes era la neumovagina, ahora es la luteólisis. Recuerden que la luteólisis, entre otras cosas, produce isquemia ovárica y por otro lado contrae el útero. ¿No es cierto? La prostaglandina F2-alfa en el momento de la luteólisis aumenta la contractilidad uterina. Eso produce una cierta algia, ¿no es cierto?, que es transmitida, ¿no es cierto?, a los músculos locomotores. Y por otro lado, la depresión del sistema nervioso central y la disminución de la secreción de la insulina se le suman, ¿no es cierto?, en las alteraciones del comportamiento a estas alteraciones que se presentan en el diestro. ¿Qué tratamiento? Glandina F2-alfa, que ya es la luteólisis. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa progesterona disminuya, ¿cierto?, que regrese ese cuerpo lúteo y arrancará nuevamente con un estro. Y eso lo hacemos con la progesterona. Habíamos mencionado, este es un ácido graso insaturado, ¿no es cierto?, que tiene una acción uterotónica, que es la que muchas veces utilizamos para evacuar el útero, pero fíjense ustedes que en el momento de la luteólisis, el día 14, también es acción uterotónica, que puede tener una duración variable. Cuando nosotros la usamos, a los 10 minutos ya comienza a actuar y dura mucho más que la inyección, por ejemplo, de oxitocina. La luteolítica, recuerden ustedes que tenemos que tener un cuerpo lúteo maduro, ¿verdad? Y luego del tratamiento, en teoría, el celo tiene que aparecer entre 2 y 4 días. Y la ovulación será variable de acuerdo al tamaño del folículo que hayamos encontrado en el momento del tratamiento. Como vimos también, puede hacer una ovulatoria indirecta, porque el folículo preovulatorio de la segunda onda puede pasar de que al bajar la progesterona, dijimos, al bajar la progesterona se libera la LH, por lo tanto ovula, pero es una ovulación indudablemente sin celo. Muchas veces cuando nosotros damos una prostaglandina y decimos falló la inducción al celo, es porque se produjo una ovulación silente, porque ovuló un folículo preovulatorio diestral y generó un cuerpo lúteo que va a hacer que tengamos que repetir a lo mejor cada 12 horas después las glandinas. Entonces recuerden esto,
que la luteólisis en la yegua se hace por vía sistémica, no por vía de contracorriente como en los rumiantes, debido a que en la yegua no tiene un sistema de prostaglandín hidrolasa en el pulmón, que sí puede pasar tranquilamente por el pulmón y regresa al ovario prácticamente la cantidad que inyectamos. Ahora, lo que puede ocurrirnos cierto día que cuando nosotros inyectamos entonces no tengamos actividad. ¿Por qué? Porque un folículo de la onda secundaria ovuló. Quiere decir que esto va a ser bien efectivo cuando la prostaglandina la damos y palpamos el ovario o revisamos el ovario y tenemos un folículo más chiquito. Quiere decir que no es un folículo preovulatorio que la caída de progesterona lo va a hacer ovular. Quiere decir que en este caso, como el folículo no va a ovular, solamente se va a producir la luteólisis sistémica. Entonces estas serían las utilidades de la prostaglandina por el efecto luteolítico que tiene, ¿no es cierto? Ya sabemos. La inducción al estro, que es por lo que estamos hablando. En el diestro posparto se ha utilizado también. La persistencia luteal, hay una persistencia luteal espontánea, ¿no es cierto? Que ya lo vimos que puede ser fundamentalmente por esa ovulación diestral para tratar la pseudopreñez de tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1 con una sola dosis de prostaglandina, como es un cuerpo lúteo de gestación primario, entramos con la yegua en celo nuevamente, mientras que si ya tenemos los cuerpos lúteos accesorios, vamos a precisar durante 3 o 4 días 2 dosis de prostaglandina para poder lisar todo ese tejido luteal. También podemos utilizarla para generar un aborto o una mortalidad embrionaria iatrogénica cuando tenemos ¿cómo se llama? Una gestación no deseada. Y por otro lado, en la reproducción la usamos muchas veces para sincronizar celos, ¿no es cierto?, dados con 15 días de diferencia, y de esa forma ahorramos padrillos. Bueno, lo que les decía, cuando no hay respuesta, yo generalmente utilizo 2 dosis, una cada 12 horas o cada 24 horas, y nos aseguramos que muchas veces, al ser insuficiente la cantidad de prostaglandina que damos, no se lisa el cuerpo lúteo.